Hay una noche en la vida que no se parece a ninguna otra. No porque pase algo extraordinario afuera, sino porque algo adentro tuyo, algo que lleva meses o quizás años esperando en silencio, de repente se mueve. Y cuando eso pasa, lo primero que sientes no es alegría ni miedo, es una especie de inquietud extraña, como cuando el aire antes de una tormenta cambia de temperatura y tu cuerpo lo percibe antes de que tu mente lo entienda. Así exactamente es como empieza esto. Y si estás aquí en este momento, escuchando esto, hay algo que quiero que sepas desde el principio. Lo que está abierto esta noche no es una ventana decorativa en el cielo. Es un portal real hacia la parte de ti que has estado ignorando con mucha disciplina y con mucho esfuerzo. Porque ignorarse a uno mismo requiere esfuerzo, requiere práctica, requiere años de decirte que lo que sientes no es tan importante, que lo que percibes probablemente está equivocado, que lo que necesitas puede esperar un poco más. Y esa espera tiene un límite. Hay noches en que ese límite se rompe. Esta es una de esas noches. Yo lo sentí por primera vez hace algunos años, en un momento completamente ordinario. Estaba sentado en la cocina, con una taza de café que ya se había enfriado, porque llevaba un rato mirando sin ver. Afuera el viento movía las hojas con ese sonido suave y constante que normalmente no escuchas porque el ruido del día lo tapa todo. Pero esa noche el silencio era diferente. Era un silencio que pesaba. Y en ese silencio, algo dentro de mí se activó de una manera que no supe nombrar en ese momento, pero que ahora reconozco perfectamente. Era como si una parte de mí que llevaba dormida mucho tiempo, de repente abriera los ojos, sin drama, sin señales de luz ni voces. Solo esa sensación física, real, concreta, de que algo estaba cambiando. Y lo más perturbador no fue la sensación en sí. Lo más perturbador fue darme cuenta de que esa parte de mí había estado intentando hablarme durante mucho tiempo y yo me había pasado todo ese tiempo haciéndome el distraído. Eso es exactamente lo que hace esta energía. No inventa nada, no crea nada desde cero. Lo que hace es encender la luz en los cuartos de tu interior que llevas tiempo atravesando a oscuras porque así es más fácil no ver lo que hay ahí. Y cuando la luz se enciende, no hay forma de volver a fingir que el cuarto está vacío. Porque no lo está. Nunca lo estuvo. Hay recuerdos ahí, hay verdades ahí, hay versiones de ti mismo ahí que te están esperando con una paciencia que francamente deberías admirar. Porque han esperado mucho, y esta noche la espera terminó. Lo que sigue no va a ser fácil en el sentido de que no va a ser cómodo, pero va a ser exactamente lo que necesitas. Y si algo en ti ya lo estás sintiendo mientras escuchas esto, si hay algo que se mueve en tu pecho o en tu estómago mientras procesas estas palabras, no lo descartes. No lo clasifiques como nervios o como imaginación. Presta atención. Porque lo que empieza a moverse esta noche no para hasta que termina su trabajo. Si esto resuena contigo y quieres seguir en este camino, suscríbete y deja tu like. Es la forma más simple de decirme que esto vale la pena y me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido. Ahora bien, antes de hablar de lo que viene, necesito preguntarte algo. ¿Qué pasó hoy que no pudiste explicarte bien? Piénsalo en serio. No me refiero a algo grande ni dramático. Me refiero a esos momentos pequeños que pasan tan rápido que casi los dejas ir, pero que por alguna razón se quedaron pegados en tu mente como una etiqueta que no termina de desprenderse. Porque hay algo muy específico que empieza a ocurrir cuando esta energía se activa. Las coincidencias dejan de sentirse como coincidencias. Y no de una manera obvia o cinematográfica, de una manera mucho más sutil y por eso mucho más difícil de ignorar. Hoy, en algún momento del día, algo llamó tu atención de una manera que no tenía una razón clara. Quizás fue una frase que alguien dijo casi sin querer, algo que escuchaste de fondo mientras hacías otra cosa y que de repente se coló dentro de ti con una precisión que no tenía nada de accidental. O fue un número, el mismo número apareciendo en lugares distintos con una frecuencia que empezó a sentirse rara. En el reloj, en un recibo, en una pantalla, en un cartel que pasaste de largo pero que tu ojo captó igual. O fue una canción. Esa canción que sonó justo en el momento en que estabas pensando en algo que lleva semanas tratando de no pensar. Y la canción no llegó a consolarte. Llegó a recordarte que ahí estaba ese pensamiento, esperándote, sin haberse ido a ningún lado.
Yo recuerdo haber vivido algo así, en una tarde completamente normal. Caminaba por la calle con el ruido habitual de la ciudad alrededor, el olor a comida desde algún local, el sonido de los carros, la textura del pavimento bajo los zapatos. Y de repente escuché una conversación de dos personas que pasaron a mi lado. No la busqué, no quise escucharla, pero las palabras que alcancé a captar eran exactamente sobre algo que yo llevaba días dándole vueltas en mi cabeza sin resolver. Y me detuve. Literalmente me detuve en la mitad de la acera, porque la sensación fue tan física como tropezar con algo. No era miedo, era reconocimiento. Esa sensación de que algo más grande que el azar estaba acomodando las piezas de una manera que yo no podía controlar, pero que sí podía elegir atender o ignorar. Y eso es lo clave. La señal no llegó para darte una respuesta, llegó para hacerte una pregunta. ¿En qué estabas pensando exactamente en ese momento? ¿A quién tenías en la mente? ¿Qué decisión estabas evitando? Porque las señales no funcionan como mapas que te dicen a dónde ir. Funcionan como espejos que te muestran hacia dónde ya estás mirando sin admitirlo. Y lo que esta noche va a empezar a volverse más claro, más nítido, más imposible de apartar, es exactamente eso que llevas tiempo mirando de reojo sin querer verlo de frente. Algo se está moviendo dentro de ti, y lo que sigue es todavía más profundo. La señal no te pide que la analices, te pide que pares, y eso es exactamente lo que más cuesta hacer, porque parar significa enfrentarte a lo que la señal está señalando. Y hay una razón muy concreta por la que llevas tiempo evitando ese enfrentamiento. No es cobardía, es que en algún momento aprendiste que ver ciertas cosas duele, y que si no las miras directamente es casi como si no existieran. Casi. Porque el problema con las verdades que ignoras es que no desaparecen. Se quedan ahí, en ese espacio intermedio entre lo que sabes y lo que te permites admitir, y desde ahí trabajan, silenciosamente, constantemente, acumulando peso hasta que llega una noche como esta y ese peso se vuelve imposible de cargar sin reconocerlo. Piensa en la señal que llegó hoy, la frase, el número, la canción, lo que haya sido. Y ahora piensa, no en la señal en sí misma, sino en lo que estaba pasando en tu interior en ese exacto momento. Eso es lo que importa, no el vehículo, el destino. Porque yo he notado, y lo digo desde mi propia experiencia, que estas señales nunca aparecen cuando estás tranquilo y en paz con todo. Aparecen cuando estás en medio de algo sin resolver, cuando hay una decisión flotando en el aire que llevas días o semanas o incluso meses sin bajar al suelo y tomar. Cuando hay algo que le quieres decir a alguien y no te has atrevido. Cuando hay una dirección que una parte de ti ya eligió, pero que otra parte tuya todavía está negociando. Yo lo viví de una manera que me costó bastante procesar. Llevaba un tiempo en una situación personal que sentía que no me terminaba de cerrar. No era una crisis grande ni visible desde afuera. Desde afuera todo parecía estar bien. Pero por dentro había algo que se sentía como una nota musical desafinada en una canción que de resto sonaba bien. No es suficiente para arruinarlo todo, pero es suficiente para que no puedas dejar de escucharla. Y en ese periodo empecé a notar que cada vez que ese tema cruzaba por mi mente, algo afuera lo interrumpía. No de manera dramática, de maneras tan pequeñas y tan precisas que empezaron a parecerme imposibles de atribuir solo al azar. Y lo que esas interrupciones me estaban pidiendo no era una respuesta. Me estaban pidiendo que dejara de evitar la pregunta, que parara el movimiento constante con el que llenaba mis días para no tener que quedarme quieto con eso que sabía, pero no quería saber del todo. Y cuando finalmente lo hice, cuando me permití quedarme quieto y mirar de frente eso que estaba ahí, lo primero que sentí no fue alivio. Fue una incomodidad muy específica que con el tiempo aprendí a reconocer como la sensación de una verdad que finalmente ocupa el espacio que le corresponde. Duele un poco al entrar, pero una vez adentro, algo se acomoda. Algo que estaba tenso se afloja, y entiendes que el dolor no era de la verdad, era de la resistencia. Lo que te lastima no es ver. Lo que te lastima es el esfuerzo de no ver durante tanto tiempo. Así que si hoy hubo una señal, y si mientras escuchas esto hay algo que se mueve en ti con esa sensación de reconocimiento incómodo, no lo empujes hacia abajo otra vez. Déjalo estar.
Porque lo que viene ahora, lo que esta noche tiene preparado para ti, va mucho más profundo que una señal, y necesitas estar con los ojos abiertos para recibirlo. Porque lo siguiente que empieza a ocurrir no llega como una señal desde afuera, llega desde adentro, y llega de una manera que muchas personas describen después como una de las experiencias más desconcertantes y al mismo tiempo más poderosas que han tenido. Hay un recuerdo que regresó hoy, o va a regresar esta noche. Y no lo digo como una predicción vaga ni como algo general que le pasa a todos por igual. Lo digo porque hay un patrón muy claro que se repite cuando esta energía se activa, y ese patrón tiene un nombre, aunque suene simple. La memoria se despierta. Pero no de la manera en que normalmente funciona el recuerdo, ese proceso borroso y selectivo donde reconstruyes el pasado a partir de fragmentos y tu mente llena los huecos con lo que más o menos cree que pasó. No. Lo que empieza a ocurrir esta noche es diferente. Es un recuerdo que llega completo, con todos sus detalles intactos, con el olor del lugar, con la temperatura del momento, con el sonido exacto de lo que se estaba diciendo o del silencio que había. Y con la emoción, esa es la parte más desconcertante, con la emoción tan viva y tan presente que por un momento no sabes si estás recordando algo o si lo estás viviendo de nuevo. A mí me pasó una noche que empezó sin nada especial. Estaba acostado, con esa semioscuridad de cuando ya apagaste la luz, pero tus ojos todavía no terminaron de adaptarse, y de la nada, sin ninguna razón que pudiera explicar, llegó un recuerdo de cuando tenía quizás 12 o 13 años. Un momento específico, una tarde en particular, en casa de un familiar, con el olor a madera vieja y a comida que se estaba enfriando sobre la mesa. Y una conversación que escuché sin querer, de la que en ese momento no entendí la mitad, pero que me dejó una sensación que cargué durante años sin saber exactamente de dónde venía. Ese recuerdo llegó esa noche con una claridad que me hizo incorporarme en la cama. No por susto, por reconocimiento, porque de repente entendí algo de ese momento que en su versión original, siendo un niño, no había podido entender. Y ese entendimiento cambió algo. No de manera explosiva ni inmediata, sino de esa manera silenciosa y permanente en que cambian las cosas cuando una pieza que estaba faltando finalmente encaja en su lugar. Y lo que más me impactó no fue el recuerdo en sí, fue preguntarme cuánto tiempo había estado cargando el peso de algo que nunca había terminado de entender. Y que esa noche, sin haberlo buscado, sin haberlo planeado, algo me lo devolvió completo, con todo lo que necesitaba para finalmente soltarlo. Eso es lo que está por llegarte. Y lo que ese recuerdo trae consigo es mucho más de lo que parece a primera vista. Lo que ese recuerdo trae no es solo una imagen del pasado. Trae una deuda. Y no me refiero a una deuda con otra persona. Me refiero a una deuda contigo mismo, con esa versión tuya que vivió algo que nunca terminó de procesar y que desde entonces carga con un peso que no le pertenece del todo. Porque hay algo que nadie te explica sobre los recuerdos que regresan con esa fuerza. No regresan porque el pasado quiera torturarte. Regresan porque algo en ese momento quedó incompleto. Una emoción que no se terminó de sentir. Una comprensión que no llegó a tiempo. Una parte de ti que se quedó ahí, congelada en ese instante, esperando que alguien volviera a buscarla. Y eso que volvió esta noche no es una señal de que estás yendo hacia atrás. Es exactamente lo contrario. Solo puedes volver a buscar esa parte de ti cuando estás lo suficientemente estable para sostenerla, cuando eres lo suficientemente fuerte para mirarla sin romperte. El hecho de que ese recuerdo haya regresado esta noche, con esa claridad, con esa intensidad, no es un accidente. Es una confirmación de que ya estás listo. No perfecto, no sin miedo. Listo. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Yo tardé un tiempo en entender eso. Cuando ese recuerdo de la tarde en casa de mi familiar regresó con toda su carga, mi primera reacción fue querer apagarlo. Cambiar el pensamiento. Levantarme, prender una luz, hacer cualquier cosa para interrumpir ese estado de quietud donde el recuerdo se había instalado con tanta comodidad. Y lo hice. Me levanté, fui a la cocina, tomé agua, miré el celular sin ver nada. Pero el recuerdo siguió ahí, paciente, como alguien que sabe que tiene todo el tiempo del mundo porque sabe que tarde o temprano vas a tener que escucharlo.
Y cuando finalmente me rendí y me permití quedarme con él, cuando dejé de correr y simplemente me senté con eso que había vuelto, pasó algo que no esperaba. La emoción que cargaba ese recuerdo, esa sensación de confusión y de algo sin resolver que había llevado conmigo sin nombrarlo durante años, empezó a cambiar de forma. No desapareció de golpe, pero se transformó. Como cuando sostienes algo con fuerza durante mucho tiempo y finalmente abres la mano y lo que sale no es alivio inmediato, sino primero ese dolor sordo de los músculos que se estaban tensando y que ahora recuerdan que pueden soltarse. Así exactamente. Primero el dolor de soltar, luego el espacio que queda donde antes había tensión. Lo que ese recuerdo me devolvió esa noche no fue el pasado, me devolvió una parte de mí que había quedado atrapada en él. Y cuando esa parte regresa, cuando la recibes y la integras en lugar de seguir corriendo, algo en tu manera de moverte por el mundo cambia. No de manera dramática ni inmediata, pero cambia. Hay decisiones que antes costaban semanas de análisis que de repente se vuelven claras. Hay conversaciones que llevabas tiempo evitando que de repente encuentran sus palabras solas. Hay una ligereza que aparece donde antes había ese peso constante y familiar que ya ni siquiera notabas porque lo habías normalizado completamente. Y eso es lo que esta noche está disponible para ti. No la desaparición del pasado, sino la posibilidad real de dejar de cargarlo como si fuera tuyo para siempre. Porque no lo es. Pertenece a un momento que ya terminó. Y tú llevas demasiado tiempo viviendo en el presente con los brazos llenos de algo que ya cumplió su ciclo. Cuando sueltas eso, cuando genuinamente lo sueltas, las manos quedan libres. Y lo que esta noche quiere ponerte en las manos requiere que estén libres. Porque lo que sigue no tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con algo que está pasando ahora mismo. Algo que probablemente ya empezaste a sentir sin saber cómo nombrarlo todavía. Hay personas en tu vida que hoy se sintieron distintas. Y si todavía no lo notaste de manera consciente, lo vas a notar. Porque cuando tu interior empieza a moverse, cuando esos recuerdos regresan y esa energía se activa, el mundo que te rodea responde. No metafóricamente, de manera concreta y observable. Las personas más cercanas a ti empiezan a comportarse de una manera ligeramente diferente. No radicalmente, no de forma que puedas señalar con el dedo y decir exactamente qué cambió, sino de esa manera sutil que solo percibes cuando tu antena está sintonizada, y esta noche tu antena está funcionando a una frecuencia que probablemente no habías sentido en mucho tiempo. Con algunas personas vas a sentir algo parecido a cuando el clima cambia antes de llover y el aire de repente huele diferente, más limpio, más cargado al mismo tiempo, como si algo estuviera a punto de abrirse. Esa es la sensación con las personas que están alineadas con la dirección hacia donde estás yendo. Las conversaciones con ellas se vuelven más reales sin que nadie lo haya planeado. Alguien dice algo que pensabas pero no habías dicho. Hay un nivel de honestidad que aparece solo, sin esfuerzo, como si la distancia entre lo que piensan y lo que dicen de repente se hubiera acortado. Y en esa honestidad hay algo que se siente como tierra firme bajo los pies. Pero con otras personas va a pasar exactamente lo contrario. Y eso es lo que nadie te advierte. Que cuando tú empiezas a cambiar, no todas las conexiones que tienes se adaptan a ese cambio. Algunas simplemente no tienen la capacidad de acompañarte hacia donde estás yendo. Y eso no siempre se manifiesta como un conflicto o una pelea o un momento dramático donde todo se rompe. A veces se manifiesta como una distancia silenciosa que aparece sin que nadie haya hecho nada. Una conversación que antes fluía y ahora tiene huecos incómodos. Una presencia que antes se sentía cómoda y ahora se siente ligeramente fuera de lugar, como un mueble que siempre estuvo en el mismo sitio y de repente ya no encaja con el resto del espacio. Y lo que hace que esto sea difícil no es la distancia en sí. Lo que lo hace difícil es que esa distancia no siempre aparece con las personas que menos quieres. A veces aparece con personas a las que tienes mucho cariño, con personas que han estado contigo mucho tiempo, con personas que en tu historia personal representan algo importante. Y cuando eso pasa, la primera reacción es querer hacer algo para recuperar esa sensación de cercanía que había antes. Pero lo que esta noche te pide no es que fuerces nada. Lo que te pide es que observes, que notes,
Que no corras a tapar con actividad o con conversación forzada lo que el silencio y la distancia están intentando mostrarte. Porque lo que está mostrándote es información, y la información que viene ahora es de las más importantes que vas a recibir esta noche. Hay una verdad que nadie quiere escuchar sobre las personas que se alejan cuando tú creces, y es esta. A veces, las personas que más te quieren son exactamente las que menos pueden acompañarte hacia donde estás yendo. No porque sean malas personas, no porque la relación haya sido una mentira, sino porque cada conexión tiene su propio techo. Y cuando tú empiezas a crecer más allá de ese techo, la conexión no desaparece, pero cambia de forma. Y ese cambio duele de una manera muy particular porque no puedes enojarte con nadie. No hay un culpable, no hay una traición. Solo hay dos personas que en algún punto del camino empezaron a moverse en direcciones distintas sin que ninguna de las dos lo haya elegido conscientemente. Yo lo experimenté con alguien con quien había tenido una amistad de muchos años, alguien que conocía versiones de mí que ya no existían, alguien con quien había compartido momentos que todavía cargo con cariño. Y hubo un periodo en que cada vez que nos veíamos, yo salía de ese encuentro con una sensación extraña. No de tristeza exactamente, sino de algo parecido a cuando te pones ropa que antes te quedaba perfecta y ahora te aprieta en los lugares equivocados. No está rota, no está sucia, solo ya no es tu talla. Y durante mucho tiempo traté de ignorar esa sensación porque la alternativa, reconocer que esa conexión había cambiado, me parecía una pérdida que no estaba listo para aceptar. Pero lo que nadie te dice es que forzar una conexión que ya cumplió su ciclo no es lealtad, es negación. Y la negación tiene un costo. Ese costo se paga en energía. En esa energía que gastas en mantener algo en un lugar donde ya no encaja, energía que le estás quitando a las conexiones que sí están creciendo contigo, a las personas que sí se sienten como tierra firme bajo tus pies cuando caminas hacia quien estás siendo. Y esa es la pregunta que esta noche te pide que hagas con honestidad. No quién estuvo ahí antes, sino quién está ahí ahora. No quién te conoce desde hace más tiempo, sino quién te conoce como eres hoy. Porque las conexiones que pertenecen a tu próximo capítulo tienen una cualidad muy específica. Con esas personas no tienes que explicar demasiado. No tienes que justificar hacia dónde vas ni defender lo que estás sintiendo. Hay una comprensión que llega antes de que termines la frase. Y esa comprensión no es magia, es alineación. Es dos personas moviéndose en una dirección lo suficientemente parecida como para que el camino se sienta compartido en lugar de solitario. Y cuando encuentras eso, cuando sientes esa calidad de conexión, sabes exactamente de qué estoy hablando, porque es tan diferente a lo que normalmente experimentas que resulta casi desconcertante al principio. Lo que esta noche está reorganizando a tu alrededor no es una pérdida disfrazada, es un acomodo necesario. Como cuando ordenas un espacio y tienes que sacar cosas para que las que realmente necesitas tengan lugar. No significa que lo que sacas no tuviera valor. Significa que el espacio que ocupa ahora lo necesita algo diferente. Y lo que está llegando a ese espacio, lo que esta noche está empezando a moverse hacia ti, requiere que hayas hecho ese acomodo. Requiere que hayas tenido el valor de dejar de forzar lo que ya no encaja, porque lo que sigue necesita encontrarte con las manos abiertas. Y eso te lleva directamente a algo que probablemente ya empezaste a experimentar hoy sin haberle puesto nombre todavía. Algo en tu manera de percibir las cosas cambió hoy. Y cuando digo cambió, no me refiero a que de repente tengas poderes ni que el mundo se vea diferente de manera visible. Me refiero a algo mucho más concreto y mucho más perturbador en el mejor sentido de la palabra. Tu instinto está funcionando a una velocidad que no reconoces como normal en ti. Estás procesando situaciones, personas y ambientes con una rapidez y una precisión que sientes diferente. Como si alguien hubiera ajustado el enfoque de una lente que siempre estuvo ligeramente desalineada y de repente todo lo que antes era borroso en los bordes ahora tiene contornos nítidos. Esta mañana, o en algún momento del día de hoy, probablemente hubo un momento así. Algo pequeño. Quizás entraste a un lugar, un local, una oficina, la casa de alguien, y antes de que nadie dijera una sola palabra ya sabías cómo estaba el ambiente. No por pistas visuales ni por lógica. Lo sentiste.
En el pecho, en el estómago, en esa zona del cuerpo donde las cosas se registran antes de que la mente las procese. O quizás fue con una persona. Alguien que te dijo algo completamente neutro, una frase sin carga aparente, y algo en ti supo de inmediato que detrás de esa frase había algo más. Algo que no estaba siendo dicho. Y no fue paranoia, fue percepción. Yo recuerdo una tarde en que fui a una reunión de trabajo que en teoría era completamente rutinaria. Nada inusual en la agenda, nada que sugiriera tensión. Pero desde el momento en que entré al espacio, antes de que nadie abriera la boca, sentí algo que solo puedo describir como un zumbido de baja frecuencia en el ambiente. Algo estaba mal. No dramáticamente, pero estaba mal. Y durante la primera parte de la reunión me la pasé tratando de convencerme de que era mi imaginación, de que estaba proyectando, de que no había ninguna razón objetiva para sentir lo que estaba sintiendo. Y entonces, hacia el final, salió a la luz exactamente lo que mi instinto había registrado desde el principio. Una situación que nadie había nombrado, pero que todos en esa sala estaban sintiendo. Y lo que más me impactó no fue tener razón. Fue darme cuenta de cuánta energía había gastado en los 40 minutos anteriores tratando de convencerme de que estaba equivocado. Ese es el patrón que más energía te roba cuando tu intuición está activa y tú no confías en ella. No el error de percibir algo que no existe, sino el esfuerzo constante de desconfiar de lo que percibes. Y esta noche ese esfuerzo se está volviendo más costoso que nunca. Porque lo que estás percibiendo esta noche es demasiado claro y demasiado específico para seguir descartándolo como imaginación. Hay algo que sabes, algo que llevas tiempo sabiendo, y el siguiente paso de esta noche te va a acercar a eso de una manera que no vas a poder seguir ignorando. El problema no es que tu intuición se equivoque, el problema es que te han entrenado durante toda la vida para ignorarla. Desde pequeño alguien te dijo que los sentimientos no son datos, que lo que sientes no cuenta hasta que lo puedes demostrar, que la lógica va primero y la percepción va después, si es que va. Y ese entrenamiento fue tan constante y tan temprano que lo internalizaste completamente. Se convirtió en tu manera predeterminada de procesar el mundo. Sientes algo, lo descartas. Percibes algo, lo cuestionas. Sabes algo sin poder explicarlo y de inmediato buscas la razón por la que probablemente estás equivocado. Y así, poco a poco, fuiste aprendiendo a vivir con el volumen de tu instinto al mínimo. Pero hay algo que ese entrenamiento no pudo eliminar del todo, porque el instinto no es una opinión, no es una preferencia, es un sistema de información que funciona por debajo del nivel consciente, procesando señales que tu mente racional ni siquiera registra. El lenguaje corporal de alguien, el microcambio en el tono de una voz, la ligera inconsistencia entre lo que alguien dice y lo que su cuerpo expresa al mismo tiempo. Tu instinto captura todo eso en fracciones de segundo y te manda una respuesta clara. Y tú, con toda la disciplina que te enseñaron, la ignoras. Esta noche eso se vuelve mucho más difícil, porque la claridad con la que estás percibiendo las cosas ahora mismo no es la claridad habitual de un día cualquiera. Es algo más amplio, más nítido, como si de repente pudieras escuchar frecuencias que normalmente están fuera de tu rango. Y lo que estás captando en esas frecuencias tiene que ver directamente con algo que llevas tiempo queriendo entender. No una abstracción, algo concreto, algo cercano, algo que involucra a alguien específico en tu vida y que esta noche está a punto de volverse imposible de seguir procesando a medias. Yo llegué a ese punto en un momento que no elegí ni planeé. Estaba hablando con alguien de confianza, una conversación que en teoría era sobre algo completamente diferente, y en el medio de esa conversación mi instinto se activó con una precisión que me dejó sin palabras. No fue lo que la persona dijo, fue lo que no dijo. Fue el silencio de 2 segundos antes de una respuesta que debería haber llegado inmediata. Fue la manera en que los ojos se movieron ligeramente hacia un lado. Fue algo tan pequeño que en cualquier otro momento lo hubiera dejado pasar, pero esa noche no lo dejé pasar. Y lo que siguió a ese momento cambió completamente la manera en que entendía esa relación y varias cosas relacionadas con ella. No te estoy diciendo que esta noche vayas a vivir exactamente lo mismo. Cada historia es diferente. Pero sí te estoy diciendo que si esta noche tu instinto te manda una señal clara sobre alguien o sobre algo en tu vida,
Si hay ese momento de claridad repentina donde algo que no terminabas de entender de repente hace clic, no lo racionalices hasta hacerlo desaparecer. Porque la primera lectura de tu instinto casi siempre es la correcta. Es la segunda, la que viene cargada de miedo y de ganas de que las cosas sean diferentes, la que te mete en problemas. Tu percepción llega limpia. El miedo llega después a ensuciarlo. Y esta noche la diferencia entre esas dos voces va a estar más clara que nunca. La pregunta es, ¿cuál vas a elegir escuchar? Porque lo que tu instinto ya sabe esta noche sobre una persona específica en tu vida es exactamente lo que necesitas para dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso comienza con algo que quizás ya empezó a moverse mientras escuchabas esto. Hay alguien en tu vida que esta noche se va a ver diferente. No porque cambiaron, sino porque tú finalmente vas a ver lo que siempre estuvo ahí. Y cuando digo que alguien se va a ver diferente esta noche, no lo digo como una metáfora ni como algo poético. Lo digo en el sentido más concreto posible. Hay personas que llevamos en nuestra vida durante tanto tiempo que dejamos de verlas. Las miramos, sí. Interactuamos con ellas, sí. Pero verlas de verdad, con atención real, con los ojos abiertos del todo, eso es algo completamente diferente. Y hay un mecanismo muy humano detrás de eso. Cuando algo o alguien es constante en nuestra vida, el cerebro lo clasifica como conocido y deja de procesarlo con la misma atención que le da a lo nuevo. Es eficiencia cognitiva. Y es también una de las formas más efectivas en que nos perdemos cosas importantes que están justo enfrente de nosotros. Esta noche eso cambia. Porque cuando la energía que describí antes, esa claridad de percepción, esa agudeza del instinto, se combina con las personas que ya tienes cerca, el resultado es que de repente las ves sin el filtro del hábito. Las ves sin la capa de lo familiar que normalmente suaviza los contornos y hace que todo parezca conocido y predecible. Y lo que aparece cuando ese filtro se cae puede ser de dos tipos completamente opuestos. Y los dos son igualmente impactantes. Hay personas en tu vida que llevan tiempo dando sin hacer ruido, sin pedir reconocimiento, sin marcar cada cosa que hacen por ti como si fuera un favor que deberías recordar. Personas que simplemente están, que responden cuando las necesitas, que no desaparecen cuando la situación se complica, que guardan lo que les contaste hace meses y lo recuerdan cuando vuelves a estar en una situación parecida. Personas que han construido algo sólido contigo en silencio, ladrillo a ladrillo, sin anunciar nada. Y llevas tanto tiempo dándolas por sentadas que casi olvidaste lo extraordinariamente raro que es lo que representan. Yo tuve ese momento con alguien que llevaba años siendo parte de mi vida cotidiana. Alguien cuya presencia era tan constante y tan estable que la había normalizado hasta hacerla casi invisible. Y un día, sin ningún evento dramático que lo provocara, simplemente los vi. De verdad los vi. Vi el patrón completo de todo lo que habían hecho y dicho y sostenido durante todo ese tiempo. Y la emoción que sentí no fue exactamente gratitud, aunque también había gratitud. Fue algo más parecido al impacto de darte cuenta de que casi perdiste algo enormemente valioso por el simple hecho de no haberle prestado atención. Esa sensación de que estuviste a punto de dejar ir algo sin siquiera saber que lo estabas dejando ir. Pero hay otra dirección en que esto puede ir, y es la que más cuesta. Porque no siempre lo que esta claridad revela es algo hermoso. A veces lo que revela es algo que llevas tiempo sabiendo, pero que te has negado a ver con claridad, porque verlo significa tener que hacer algo al respecto. Y esa persona, esa revelación específica que esta noche está esperándote, ya tiene nombre en tu cabeza. Ya la estás pensando mientras escuchas esto. Y lo que vas a ver cuando la mires de verdad esta noche va a ser mucho más claro de lo que estás esperando. Hay algo que duele más que una traición obvia, y es darte cuenta de que alguien extraordinario estuvo frente a ti todo el tiempo, y tú lo trataste como si fuera ordinario. Eso es lo que esta claridad hace primero. Antes de mostrarte lo que necesitas soltar, te muestra lo que casi perdiste por no haber prestado atención. Y ese golpe, ese impacto silencioso de ver de repente todo lo que alguien representó sin que tú lo reconocieras del todo, es uno de los más extraños que existen, porque no sabes si lo que sientes es gratitud o vergüenza, o las dos cosas al mismo tiempo. Conozco esa sensación desde adentro.
Hubo una persona en mi vida, alguien que estuvo presente durante un periodo particularmente complicado para mí, que hizo cosas que en su momento clasifiqué como normales. Me llamaba cuando desaparecía. Recordaba detalles de conversaciones que yo mismo había olvidado. Nunca hizo un escándalo de nada. Nunca puso su ayuda sobre la mesa como si fuera una deuda que yo debía. Simplemente estaba. Con esa constancia silenciosa que cuando la tienes cerca no percibes como algo especial, porque asumes que así es como funcionan las personas. Y fue solo tiempo después, cuando esa persona ya no estaba en mi vida cotidiana, que empecé a notar su ausencia de maneras que no esperaba. No en los momentos grandes, en los pequeños. En esos momentos donde antes de darme cuenta ya estaba pensando en contarle algo. En esos instantes donde algo salía bien y el primer impulso era compartirlo con alguien que genuinamente se alegraría sin ninguna agenda detrás. Y lo que más me impactó no fue extrañar a la persona, fue entender por qué la extrañaba. Fue darme cuenta de que lo que esa persona había representado no era simplemente compañía ni cercanía. Era algo mucho más específico. Era la rarísima experiencia de sentirte completamente visto por alguien que no necesita nada de ti a cambio. Y yo había tenido eso. Lo había tenido de manera constante y accesible. Y lo había tratado como si fuera el paisaje. Como esas cosas que están siempre ahí y que por eso mismo dejan de verse. Esta noche, si hay alguien así en tu vida, alguien que cumple esa función sin anunciarlo, alguien cuya presencia has normalizado hasta hacerla casi invisible, esta es la oportunidad de verla. De verdad verla. No para hacer un gesto dramático ni para volverlo un momento cargado de emoción si eso no eres tú, sino simplemente para reconocerlo internamente, para dejar de pasarlo por alto. Porque las personas que dan sin llevar la cuenta son las más difíciles de encontrar y las más fáciles de perder, precisamente porque no hacen ruido cuando se van. Simplemente un día no están. Y entonces entiendes lo que tenías cuando ya es más complicado recuperarlo. Pero hay algo importante que necesito decirte sobre esto. Reconocer el valor de alguien no significa que esa relación sea perfecta ni que no tenga sus propias complicaciones. Significa que dentro de todo lo que esa relación es, hay algo genuino y sólido que merece atención. Y esa distinción importa porque esta noche la claridad no viene a pintarte las cosas en blanco y negro. Viene a mostrarte los matices que normalmente el ruido del día no te deja ver. Y justo cuando crees que ya entendiste lo que esta noche tiene para mostrarte, aparece la otra cara, la que duele diferente. La que muchos de ustedes ya están sintiendo, pero todavía están resistiendo. Hay algo que nadie quiere admitir sobre una relación que te drena. Y es esto. En la mayoría de los casos, sí lo sabías. No completamente, no con esa claridad clínica y sin ambigüedad con la que ves las cosas desde afuera. Pero había algo. Había esa sensación que aparecía cada cierto tiempo y que tú aprendiste a gestionar de maneras muy creativas. A veces la tapabas con una conversación buena que venía justo después y borraba el mal sabor. A veces la justificabas con el contexto, que la otra persona estaba pasando por un momento difícil, que las cosas iban a cambiar cuando tal cosa ocurriera, que tú probablemente estabas siendo demasiado sensible. Y así, poco a poco, construiste toda una arquitectura mental para mantener algo en un lugar que ya no le correspondía. Yo lo hice durante más tiempo del que me gusta recordar. Hubo una relación en mi vida, no voy a entrar en detalles porque no importan los detalles, que tenía un patrón muy claro que yo me negaba a ver con honestidad. No era una situación de daño evidente, era algo más sutil y por eso más difícil de nombrar. Era una dinámica donde yo constantemente me achicaba, donde calibraba lo que decía y cómo lo decía en función de cómo creía que iba a ser recibido. Donde salía de cada interacción con esa sensación de haber invertido mucho y recuperado poco. No siempre. Había momentos buenos. Pero el patrón general, cuando lo veía de lejos, era de desequilibrio sostenido. Y lo que me impedía verlo con claridad no era falta de inteligencia ni falta de información. Era que verlo claramente significaba tener que hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto significaba aceptar una pérdida. No la pérdida de algo malo, la pérdida de algo que en sus mejores momentos era genuinamente valioso. Y eso es lo más difícil de gestionar cuando te das cuenta de que algo necesita cambiar,
no el dolor de lo malo, el dolor de soltar lo bueno que venía mezclado con lo que no funcionaba. Esta noche esa mezcla se va a ver más clara. El filtro que normalmente suaviza los contornos y hace que todo parezca más equilibrado de lo que es, va a estar más delgado que de costumbre. Y lo que vas a ver cuando mires esa relación, esa persona específica que ya estás pensando mientras escuchas esto, va a tener una nitidez que no vas a poder deshacer con las explicaciones habituales. No porque algo haya cambiado en esa persona, sino porque algo cambió en ti, en cómo te ves a ti mismo, en lo que estás dispuesto a seguir aceptando como normal. Y ese cambio, aunque todavía no lo hayas nombrado del todo, ya está ocurriendo. Y lo que ocurre después de que lo ves claramente es exactamente lo que nadie te prepara para enfrentar. Hay algo que cambia en ti cuando dejas de fingir que no ves lo que estás viendo. Y ese cambio no es invisible. La gente lo nota antes de que tú mismo termines de procesarlo. No te lo dicen necesariamente. No viene nadie a decirte, oye, algo en ti está diferente. Pero lo sienten. Y la manera en que lo sienten se manifiesta en comportamientos muy concretos y muy específicos que si no sabes lo que estás buscando, es fácil pasar por alto. Pero esta noche tu capacidad de observación está funcionando a un nivel que no te va a dejar pasar nada por alto. Lo primero que empiezas a notar es la atención. No la atención obvia, ni la que viene acompañada de palabras. La atención silenciosa. Esa que se manifiesta en que alguien recuerda algo que mencionaste de pasada hace semanas y lo trae a la conversación como si hubiera estado guardándolo. O en que alguien que normalmente habla sin parar, de repente se queda escuchándote con una concentración que no tenía antes. O en que un desconocido en un lugar cualquiera, una fila, una sala de espera, el pasillo de algún lugar, te mira un segundo más de lo normal. No de manera incómoda, de esa manera en que la gente mira algo que le genera una pregunta que no sabe cómo formular. Yo empecé a notar esto en un periodo donde internamente estaba atravesando exactamente lo que hemos estado describiendo en estas últimas partes. Estaba procesando relaciones, estaba soltando cosas, estaba dejando de achicarme en espacios donde antes me reducía automáticamente. Y sin haber cambiado nada visible, sin haber hecho ningún anuncio ni ningún gesto dramático hacia afuera, las interacciones cotidianas empezaron a sentirse distintas. Personas con las que tenía una relación superficial de repente buscaban conversaciones más profundas. Alguien con quien apenas cruzaba palabras en un contexto habitual un día se detuvo y me contó algo personal que claramente no compartía seguido. Y yo me quedé pensando qué había cambiado, porque desde afuera nada había cambiado. Yo era la misma persona, en el mismo contexto, haciendo las mismas cosas. Pero por dentro algo era completamente diferente. Y eso es lo que la gente estaba sintiendo sin poder nombrarlo. Cuando dejas de vivir desde un lugar de aprobación constante, cuando dejas de calibrar cada palabra y cada gesto en función de cómo va a ser recibido, cuando empiezas a ocupar el espacio que te corresponde sin pedir permiso para estar ahí, algo en tu presencia cambia de frecuencia. Y las personas son extraordinariamente sensibles a esa frecuencia, aunque no tengan el vocabulario para describirla. Lo sienten como algo que las hace sentir más seguras cerca de ti, como algo que les da permiso de ser más honestas, como algo que despierta en ellas una curiosidad que no saben bien de dónde viene. Y hay algo en eso que al principio puede desorientarte, porque no estás haciendo nada diferente de manera consciente. No estás esforzándote por causar esa impresión ni por proyectar esa energía. Simplemente estás siendo más tú. Y resulta que ser más tú, sin las capas de gestión y de reducción que acumulaste con los años, tiene un efecto en las personas a tu alrededor que es mucho mayor de lo que esperabas. Lo que irradias cuando eres auténtico es algo que la mayoría de las personas encuentra en muy pocas personas a lo largo de su vida. Y cuando lo encuentran, aunque no sepan que lo están buscando, responden. Siempre responden. Pero hay otro tipo de respuesta que también aparece, y esta es la que más confunde si no la entiendes bien. Hay personas que en lugar de acercarse se ponen extrañas, no hostiles necesariamente, solo raras, ligeramente incómodas en tu presencia de una manera que antes no existía. Y la reacción natural cuando eso ocurre es preguntarte qué hiciste mal, si dijiste algo, si cambiaste algo que no debías haber cambiado, si te estás pasando de algo.
Y esa espiral de autocuestionamiento es exactamente la trampa que esta noche necesitas reconocer para no caer en ella. Porque lo que sigue en esta historia tiene que ver con algo que va mucho más profundo que las reacciones de los demás. Hay algo que llevas dentro que esta noche está a punto de salir a la superficie. Y lo más desconcertante de todo es que no es algo nuevo. Es algo que siempre estuvo ahí. Algo que usaste, que aplicaste, que expresaste en momentos concretos a lo largo de tu vida. Pero que nunca reconociste como tuyo de verdad. Nunca lo reclamaste como una parte central de lo que eres. Lo trataste como una habilidad secundaria, como algo que simplemente tenías, pero que no merecía demasiada atención porque venía fácil. Y las cosas que vienen fácil, por alguna razón que tiene mucho que ver con cómo aprendemos a valorar lo que cuesta esfuerzo, tienden a parecer menos valiosas que las que cuestan trabajo. Hubo un momento hace un tiempo en que alguien me hizo una observación que en ese momento no logré recibir del todo. Estábamos hablando de algo que yo había hecho en un contexto de trabajo, algo que para mí había sido completamente automático, una manera de abordar un problema que simplemente me parecía obvia. Y esta persona se detuvo a mitad de la conversación y me dijo: «Eso que acabas de describir, la manera en que lo viste y lo resolviste, no todo el mundo puede hacer eso». Y yo lo descarté casi de inmediato. Sonreí, dije algo para quitar importancia al comentario y seguí con la conversación. Pero esa noche, más tarde, mientras estaba en silencio, ese comentario regresó. Y por primera vez, en lugar de descartarlo, me quedé con él. Me pregunté por qué mi primera reacción había sido minimizarlo. Me pregunté cuántas veces en mi vida alguien me había señalado algo que hacía con facilidad y yo automáticamente lo había reducido a algo sin importancia. Y la lista era más larga de lo que esperaba. No porque hubiera sido falsa modestia en todos los casos, sino porque genuinamente no veía esas cosas como extraordinarias. Las veía como normales. Las veía como lo que cualquiera haría en mi lugar. Pero resulta que no era lo que cualquiera haría. Era lo que yo hacía. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas que yo había estado borrando durante mucho tiempo. Esta noche algo va a hacerte ver esa diferencia de una manera que no vas a poder simplemente descartar como antes. Alguien va a decir algo, o va a pasar algo, o vas a estar en un momento de silencio y de repente vas a ver con una claridad que no esperabas exactamente qué es eso que tienes que nadie más en tu círculo inmediato tiene de la misma manera. Y la pregunta que ese momento va a dejarte no es fácil de responder. Porque lo que vas a tener que preguntarte es cuánto tiempo llevas actuando como si eso no existiera. Y lo que descubras cuando te respondas honestamente va a cambiar algo en la manera en que te mueves a partir de ahora. La cosa más peligrosa que puedes hacer con un don que te viene natural es convencerte de que no es un don. Porque desde ese momento en adelante lo usas a medias, lo aplicas sin confianza, lo ofreces con disculpa como si necesitaras justificar por qué lo tienes. Y ese don, que podría estar trabajando a su máxima capacidad, pasa sus días operando al mínimo porque tú mismo le pusiste un techo que no le correspondía. Y lo que hace que esto sea tan difícil de ver desde adentro es precisamente lo que lo hace tan real. No estás fingiendo cuando dices que no lo ves como algo especial. Genuinamente no lo ves. Porque cuando algo forma parte de tu manera natural de procesar el mundo, cuando algo es tan tuyo que lo usas sin pensar, sin esfuerzo, sin preparación, se vuelve invisible para ti de la misma manera en que el agua es invisible para el pez. No porque no exista, sino porque es el medio en el que vives. Y nadie ve el agua en la que nada. Recuerdo haber tenido una conversación con alguien que llevaba tiempo observándome en un contexto compartido. No era un amigo cercano ni alguien con quien tuviera una relación profunda. Era alguien que simplemente me había visto funcionar durante un tiempo en situaciones donde yo no estaba siendo particularmente consciente de cómo me estaba mostrando. Y un día me dijo algo que me tomó completamente desprevenido. Me dijo que había notado que cuando yo entraba a una situación tensa, algo en el ambiente cambiaba. No porque hiciera algo específico, sino porque la manera en que yo estaba presente, tranquilo, sin urgencia, sin necesidad de resolver todo de inmediato, generaba en las otras personas una especie de permiso para bajar la guardia. Y mi primera reacción, como siempre, fue quitar importancia a lo que acababa de escuchar. Dije algo como que seguramente era casualidad, que probablemente era más la situación que yo, que no creía que tuviera tanto efecto en cómo se sentían los demás.
Y esta persona me miró de una manera que no voy a olvidar fácilmente. No era una mirada de frustración ni de impaciencia. Era una mirada de alguien que acaba de confirmar exactamente lo que sospechaba. Y me dijo, eso que acabas de hacer, quitarle mérito a lo que te dije antes de haberlo considerado siquiera, eso es exactamente el problema. Y tenía razón, porque lo que yo había hecho en ese momento no era humildad. Era un hábito automático de reducción que yo mismo ni siquiera estaba eligiendo conscientemente. Era un reflejo. Alguien señala algo valioso en ti y antes de que puedas siquiera procesar lo que dijeron, tu sistema ya activó el protocolo de minimización. Ya está buscando las razones por las que no es para tanto. Ya está construyendo el argumento de por qué esa persona probablemente está exagerando o siendo amable o viendo algo que no es tan real como parece. Y ese protocolo, ese hábito automático de reducirte a ti mismo, tiene una historia. No apareció de la nada. Alguien en algún momento de tu formación te transmitió, consciente o inconscientemente, que destacar era peligroso, que reclamar tus propias capacidades era arrogancia, que la manera correcta de recibir un reconocimiento era minimizarlo. Y tú lo aprendiste tan bien que ahora lo haces solo, sin necesitar que nadie te lo recuerde. Tu propio sistema lo hace por ti. Y lo que esta noche está empezando a cuestionarse, lo que esta claridad está empezando a iluminar, es exactamente ese protocolo. Porque ya no te sirve. Y en algún lugar adentro de ti, eso ya lo sabes. Lo que ese don tuyo, ese que ves como normal y que los demás ven como extraordinario, podría hacer si le quitaras el techo, es algo que todavía no te has permitido imaginar con honestidad. Y esa falta de permiso para imaginarlo es exactamente de lo que habla esta siguiente parte. Porque hay algo que ocurre cuando una persona empieza a verse a sí misma sin los filtros de la reducción habitual. Algo que va más allá de reconocer un talento o una capacidad. Es un cambio en la postura. No en la postura física, aunque a veces también, sino en la postura interna, en la manera en que te paras frente a las situaciones, en la manera en que decides cuánto espacio ocupar, en la manera en que te relacionas con tu propia voz, con tus propias ideas, con tu propio criterio. Yo experimenté ese cambio de manera gradual y después de golpe, que es como suelen ocurrir los cambios reales. Durante semanas hubo una acumulación de momentos pequeños. Conversaciones donde me sorprendí a mí mismo, no buscando la validación de la otra persona antes de terminar lo que estaba diciendo. Decisiones que tomé sin el ciclo habitual de consultar y reconsultar y esperar la aprobación de alguien cuya opinión en el fondo no cambiaba lo que yo ya sabía. Situaciones donde simplemente actué desde lo que percibía como correcto sin construir primero el argumento defensivo para justificarlo en caso de que alguien lo cuestionara. Y entonces un día, sin haberlo planeado, hubo un momento en un contexto completamente cotidiano donde me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Estaba en una situación donde antes me hubiera achicado automáticamente, donde el protocolo habitual hubiera sido ceder espacio, suavizar lo que pensaba, buscar la versión de mis palabras que generara menos resistencia. Y no lo hice. No porque tomara una decisión consciente de no hacerlo, sino porque el impulso simplemente no llegó. El automatismo que antes operaba solo estaba apagado, y lo que había en su lugar era una claridad tranquila sobre qué pensaba y qué tenía sentido hacer. Sin drama, sin confrontación, sin necesidad de demostrar nada. Solo esa calma que viene de saber que lo que tienes para ofrecer es real y que no necesita venderse ni justificarse constantemente. Y lo más revelador de ese momento no fue la situación en sí, fue lo que pasó después. Porque la gente respondió diferente. No porque yo hubiera dicho algo brillante, ni porque hubiera hecho algo memorable, sino porque la ausencia de esa necesidad de aprobación, esa diferencia sutil pero palpable en cómo me estaba posicionando, cambió la dinámica completa de la interacción. Y en ese momento entendí algo que antes solo entendía de manera intelectual, que la manera en que te ves a ti mismo no es un asunto privado, irradia. Y lo que irradia, para bien o para mal, organiza el mundo que tienes alrededor. Lo que viene después de esa comprensión es exactamente lo que esta noche está preparando para ti. Lo que más le cuesta a una persona que está creciendo de verdad no es el crecimiento en sí, es aprender a no disculparse por él. Porque hay algo muy concreto que ocurre cuando dejas de achicarte y empiezas a ocupar el espacio que realmente te corresponde.
El mundo a tu alrededor no aplaude automáticamente. No hay ninguna ceremonia. No llega nadie a validar que hiciste lo correcto. Lo que ocurre, al menos al principio, es algo mucho más confuso. Algunas personas se acercan, y otras, personas que creías que iban a alegrarse por ti, de repente se comportan de maneras que no esperabas. Esto es lo que nadie te cuenta sobre crecer en presencia de otros. Tu expansión es involuntariamente un espejo para las personas que todavía no se han dado ese permiso. No lo haces con intención. No es un juicio ni un reclamo. Simplemente cuando tú empiezas a moverte desde un lugar más auténtico, desde esa postura interna que describía antes, las personas que están en el mismo camino lo sienten como un impulso. Y las personas que todavía no están listas lo sienten como una incomodidad. Como algo que no pueden nombrar bien, pero que los hace querer crear distancia o, en algunos casos, querer reducirte de vuelta al tamaño que les resultaba más cómodo. Yo lo viví de una manera muy específica. Hubo personas en mi círculo que empezaron a hacer comentarios sutiles cuando yo empecé a cambiar la manera en que me posicionaba en ciertas situaciones. No eran críticas directas, eran de ese tipo más difícil de manejar. Del tipo que viene disfrazado de preocupación o de humor. Comentarios que en la superficie parecían inofensivos, pero que en el fondo tenían una dirección muy clara. Y esa dirección era hacia abajo. Hacia la versión anterior de mí que era más predecible, más manejable, más fácil de ubicar en el lugar de siempre. Y lo primero que sentí no fue enojo, fue confusión. Porque estas eran personas que yo quería, personas que en otros contextos habían sido importantes para mí. Y no entendía por qué mi crecimiento les generaba esa respuesta. Tardé un tiempo en comprender algo que ahora me parece fundamental, que la incomodidad de esas personas no era sobre mí, era sobre ellas. Era el reflejo incómodo de algo que ellas mismas querían, pero que todavía no habían decidido buscar. Y atacar o minimizar lo que yo estaba haciendo era una manera de no tener que mirar de frente lo que no estaban haciendo ellas. Y cuando entendí eso, algo cambió en la manera en que recibía esas reacciones. No desaparecieron, pero dejaron de tener el poder de hacerme dudar. Porque cuando entiendes que la incomodidad ajena ante tu crecimiento es su proceso y no tu error, dejas de tomar la decisión equivocada. Y la decisión equivocada, la que durante mucho tiempo yo tomé sin darme cuenta, es reducirte para que los demás se sientan bien. Es bajar el volumen de lo que eres para que quienes no se han dado permiso de crecer no tengan que verse reflejados en tu expansión. Y esa decisión, aunque se siente como consideración, como sensibilidad, como no querer hacer sentir mal a nadie, en realidad es una forma muy sofisticada de traicionarte a ti mismo. Porque cada vez que te reduces para que otro se sienta cómodo, no solo te pierdes tú. También le quitas a esa persona la oportunidad de confrontarse con lo que siente. Le quitas el espejo. Y sin el espejo no hay posibilidad de ver. Y sin ver no hay posibilidad de cambiar. Así que, paradójicamente, la cosa más generosa que puedes hacer por las personas que se incomodan con tu crecimiento no es achicarte, es seguir creciendo, con calma, sin necesidad de demostrar nada, pero sin pedir perdón por ser lo que eres. Y eso es exactamente lo que esta noche está consolidando en ti. No como una decisión que tomas en un momento de inspiración y que mañana olvidas, sino como algo que se está asentando a un nivel más profundo. Como cuando algo que entendías intelectualmente finalmente baja al cuerpo y se convierte en una certeza que ya no necesita ser argumentada ni defendida. Simplemente está ahí, sólida, tuya. Y desde ese lugar, lo que viene tiene una calidad completamente diferente. Hay una imagen que me quedó de un momento que viví hace tiempo y que cada vez que pienso en todo esto me regresa con mucha claridad. Era tarde. Estaba caminando solo por una calle con poca luz, de esas calles donde los árboles son grandes y sus ramas se cruzan sobre la acera formando una especie de techo natural. Y había viento. Ese viento suave pero constante que mueve todo sin romper nada. Y en ese momento, sin ninguna razón particular que lo provocara, sentí algo que solo puedo describir como una certeza muy tranquila de que estaba exactamente donde tenía que estar. No en esa calle específicamente. En ese punto de mi vida, con todo lo que había procesado, todo lo que había soltado, todo lo que había empezado a reconocer como mío de verdad.
No fue un momento de euforia. No fue de esos instantes que te dan ganas de gritar o de llorar o de hacer algo dramático. Fue exactamente lo contrario. Fue una quietud muy específica. La quietud de alguien que dejó de correr porque finalmente encontró el lugar desde donde vale la pena moverse. Y caminar bajo esos árboles con ese viento y esa sensación fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que no me estaba gestionando a mí mismo, que no estaba calculando nada, que simplemente estaba siendo. Y esa diferencia, la diferencia entre gestionarte constantemente y simplemente ser, es más grande de lo que cualquier descripción puede capturar. Todo lo que ocurrió esta noche, las señales que no pudiste ignorar, los recuerdos que regresaron completos, las personas que se sintieron distintas, la claridad sobre alguien específico en tu vida, el don que empezaste a reconocer como tuyo, el cambio en cómo te posicionas frente al mundo, nada de eso llegó para complicarte la existencia. Llegó porque hay una versión de ti que lleva tiempo esperando que le hagas espacio. Una versión que no necesita aprobación para existir, que no necesita que todo esté perfecto para moverse, que no necesita que todos entiendan para actuar desde lo que sabe. Lo que esta noche iluminó no es un destino, es un punto de partida. Y la diferencia entre las personas que aprovechan momentos como este y las que los dejan pasar no está en la inteligencia ni en las circunstancias, ni en cuánto han sufrido o cuánto han tenido. Está en una cosa muy simple y muy difícil al mismo tiempo. Está en si decides o no actuar desde lo que ya sabes, no desde lo que te gustaría saber, no desde la versión ideal de ti que todavía estás construyendo, desde lo que ya sabes hoy, desde lo que esta noche se volvió un poco más claro, desde ese lugar tuyo, real, concreto, que no necesita permiso de nadie para ocupar el espacio que le corresponde. La moraleja de todo esto es una sola, y es muy simple. La vida no te pide que te conviertas en alguien diferente. Te pide que dejes de fingir que eres menos de lo que ya eres. Todo el trabajo, toda la claridad, todo el proceso que describimos esta noche no apunta hacia afuera. Apunta hacia adentro, hacia reconocer lo que ya está ahí, hacia soltar lo que llevas cargando sin que sea tuyo, hacia confiar en lo que percibes antes de que el miedo llegue a cuestionarlo. La transformación más poderosa no es la que te agrega cosas, es la que te devuelve lo que siempre fue tuyo y que dejaste de reclamar en algún punto del camino. Y ahora quiero preguntarte algo directamente. ¿Hay algo específico en tu vida, una capacidad, una manera de ver las cosas, una forma de estar con las personas, algo que haces con una naturalidad que los demás no tienen, pero que tú llevas años tratando como si fuera insignificante? ¿Qué es eso que sabes que tienes pero que todavía no te has atrevido a reclamar del todo? Escríbelo en los comentarios. No como un ejercicio, como el primer paso real de dejar de pasarlo por alto. Y si este contenido movió algo en ti esta noche, si algo de lo que escuchaste resonó de una manera que no esperabas, deja tu like y suscríbete al canal. Es la manera más directa de decirme que esto vale la pena y de asegurarte de que lo que viene no te pase por alto.